Oremos Digital. Permite que la palabra de Dios sea el alimento de tu vida. Miércoles 11 de abril. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 17 al 26. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, la secta de los saduceos, llenos de envidia, mandaron a prender a los apóstoles y meterlos en la cárcel común. Pero por la noche el ángel del Señor les abrió las puertas de la celda y los sacó fuera diciéndoles: vayan al templo y explíquenle allí al pueblo íntegramente este modo de vida. Entonces ellos entraron en el templo al amanecer y se pusieron a enseñar. Llegó entre tanto el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron el Sanedrín y el pleno de los ancianos israelitas y mandaron por los presos a la cárcel. Fueron los guardias, pero no los encontraron en la celda, y volvieron a informar: hemos encontrado la cárcel cerrada, con las barras echadas, y a los centinelas guardando las puertas, pero al abrir no encontramos a nadie dentro. El comisario del templo y los sumos sacerdotes no atinaban a explicarse qué había pasado con los presos. Uno se presentó avisando: los hombres que metieron en la cárcel están ahí en el templo y siguen enseñando al pueblo. El comisario salió con los guardias y se los trajo, sin emplear la fuerza, por miedo a que el pueblo los apedrease. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 33. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su palabra está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Proclamen conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. Contémplenlo y quedarán radiantes, su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 21. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy buenos días, queridos amigos y hermanos en el Señor. Un saludo para todos ustedes. Hoy la palabra de Dios nos dice unas verdades que lastimosamente nosotros, los cristianos, no creemos, que nosotros a veces desconfiamos. Y quiero comenzar diciendo, como empezó el Evangelio de hoy: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que ninguno de nosotros se pierda. Esa es la primera realidad, y esa primera realidad y esa primera verdad nosotros no la creemos. No nos hemos dado cuenta la verdadera misión de Jesús en el mundo, y fue que Jesús vino a salvarte a ti y a salvarme a mí. Él vino a sufrir en la cruz por nuestros pecados. Él vino a morir en la cruz para purificarnos de ellos, para hacernos libres y para entregarnos el cielo, la eternidad, ese paraíso que nuestros padres con el pecado habían perdido. Y también decíamos en el Salmo de hoy: si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha.
Y sí que nos cuesta a nosotros creer eso. Tal vez cuando estamos en un problema, cuando estamos en una situación difícil, en todo pensamos, en todas las posibles soluciones, menos en dejarlas en manos de Dios. Hoy encontramos un testimonio vivo de lo que es estar en la presencia de Dios. Como esa secta que no quería que los discípulos siguieran enseñando esa realidad de Cristo en el mundo, entonces los toman presos con mentiras y con engaños. Pero ven cómo Dios los saca del apuro, cómo Dios los saca de esta situación difícil, pero ellos siguen caminando, siguen enseñando. Y son dos actitudes que quiero que aprendamos hoy en esta reflexión. La primera, queridos hermanos, es a tener el corazón como los apóstoles. Por ahí dice un dicho que el que nada debe, nada teme. Y cuando uno nada debe, cuando uno sabe que está haciendo las cosas bien, pues hombre, levante su mirada y camine. Si alguna vez te equivocaste, si alguna vez caíste en el error, pero te diste cuenta y cambiaste, Dios te da la oportunidad de seguir, Dios te da la oportunidad de continuar. Dios es un Dios misericordioso y muy seguramente para ti y para mí nos tiene una nueva oportunidad de vida. No nos podemos quedar atados, esclavizados al pasado, sino que debemos caminar siempre hacia el bien. Y si estamos caminando hacia el bien, entonces tengamos la plena seguridad de que Dios estará con nosotros. Y la segunda actitud es la de este sumo sacerdote y la de su secta de los saduceos. Qué triste cuando las personas se llenan de envidia al ver que progresan los demás. Hace un tiempo les hablaba recordándoles lo que decía el Papa Francisco. Muchas personas se quedan balconeando. Muchas personas se quedan mirando cómo los demás pasan, cómo los demás progresan, cómo los demás caminan, cómo los demás hacen y deshacen. Y el que está mirando con un ojo crítico, con un ojo dañino, con un ojo cizañoso, no hace sino hablar mal, dar falsos testimonios, ser una persona tal vez difícil en el momento del juicio a los demás. Qué triste cuando las personas se pasan la vida envidiando a los demás. Qué triste cuando uno se pasa la vida mirando lo que los demás hacen o no hacen. Cuando uno se para a mirar al otro, créame, querido hermano, que se va a estancar, que se va a estancar. Y si tú tal vez eres de aquellos que están sufriendo porque hay alguien que les está haciendo daño, tranquilos, que al árbol que más fruto tiene, a ese es el que más palo le dan, porque es el que más frutos da. Queridos hermanos, hoy pues pensemos en esa actitud amorosa del Señor, que tanto nos ama, que nos dio incluso a su Hijo, ese Dios que si nosotros lo invocamos en medio de nuestras aflicciones, Él nos escuchará y nos sacará de ella. Y recordemos, caminemos bien si vamos por el camino bueno, no nos dé miedo, sigamos. Y no seamos envidiosos, no seamos dañinos con nuestra lengua o con los demás, porque eso no nos va a dejar progresar. Dios los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.